¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Como nos decía nuestra hermana Carmen, bienvenidos a tu reunión de entre semana ya en la Iglesia de Cristo en Villahermosa. Creo que la mayoría de nosotros no nos hemos repuesto al 100% del viaje. Se los veo felices, pero todos así como que cansados pero contentos. Están contentos por dentro. Está bien, hermanos. La verdad es que fue una jornada extensa, larga. El viaje fue pesado, pero la verdad fue muy especial estar allá con los hermanos. Yo no sé tú, pero todavía he visto algunos videos ahí que subieron en el Facebook. Y la verdad es que recordar, es muy especial el poder tener esas probadas del cielo. Realmente me imagino, la Biblia dice, ¿no?, en Apocalipsis, que vamos a estar cantando nosotros y millones de ángeles junto con nosotros. Allá éramos no más de 200 personas. Realmente hubo momentos muy especiales en el corazón cuando le cantas a Dios. Obviamente tiene mucho que ver con tu espíritu, tiene mucho que ver contigo, tiene que ver mucho con tu relación con Dios. Pudo haber sido un momento rutinario, pudo haber sido un viaje de esparcimiento, pudo haber sido muchas cosas, pero cuando tienes el Espíritu de Dios trabajando en ti, actuando, moviéndote, realmente fue algo muy especial, ¿no? Fue un momento donde se pudo disfrutar de todo. Algunos no saben, pero los solteros, bueno, no los solteros, hay una bola de hermanos entre solteros y casados. Voy a decir los solteros porque son los que están más vivarales, pero la verdad es que también hay casados y de todo, ¿no? Y de repente habíamos quedado ir a cenar el sábado después de la ida al tour. Y la verdad mi teléfono se descargó, me agarraron en el lobby y ya no pude salir. Y luego vi los videos ahí de que estaban bailando. Una pizzería la convirtieron en un karaoke, baile, cena, y pararon a todos los comensales que estaban ahí, se unieron a la fiesta. Y de verdad yo me sentí muy feliz porque dije, eso es el Espíritu Santo moviéndose, uniéndose. Habían hermanos ahí de México, había unos hermanos solteros que vinieron de México, estaban ahí involucrados también. De verdad fue muy especial el tour, lo que pudimos experimentar allá. Todos los contratiempos que pudieron haber sucedido, que pasamos tiempo esperando, que esto, que el otro, realmente fue muy especial todo, ¿no? El ver, yo veía hermanas ahí bien espantadas en la lancha, cuando la lancha se hacía a un lado por las olas. Bellita iba, creo que no ha pasado ningún tiempo más íntimo con Dios que ese en la lancha. No Bellanira, Bella Aurora. Iba aferrada a la lancha y casi se le salían las lágrimas, y hubo un momento donde se reía y me decía, ya sé lo que sintieron los discípulos cuando se iba a hundir la lancha, que pensaron que se iba a hundir. Le digo, no, era el solazo, ellos tenían tormenta, ¿no? Dice la Biblia que el de ellos era una tormenta y las olas los zarandeaban de lado a lado. En fin, la verdad es que fue muy especial, pero sobre todo el servicio, ver a los hermanos ahí juntos, me dio mucho gusto. No sé si tú logras mencionar todo lo que sucedió en la conferencia, hermano, pero te doy un ejemplo. Por ejemplo, la iglesia en Mérida, generalmente, cuando se hacían las conferencias, tú viste en la de Villahermosa, ¿cuántos vinieron de Mérida? 5, si mal no recuerdo. Ahorita los vimos a todos. Obviamente era un poco más cerca, pero la verdad es que había habido otras ocasiones en Cancún donde también era su participación menor, ¿no? Y ahora los veo con un espíritu más movidos. Ha ayudado mucho. Pino y Edith están allá y ellos saben, ¿no?, de la confraternidad, saben de la hermandad, y se han podido conectar muy bien, han podido ayudar mucho allá. Entonces la verdad, hermano, yo creo que Dios está actuando mucho en las iglesias del sureste. Ahora el objetivo, lo principal y lo que no se te debe de olvidar es que tenemos que seguir sembrando fuerte aquí. Tenemos que ser una iglesia evangelista totalmente, que busquemos atraer a más personas hacia el evangelio de nuestro Señor Jesús, porque el evangelio de nuestro Señor Jesús salva, es el único, es la única realidad. No hay muchas religiones, solamente hay dos. Una que es Jesucristo te salva, y la otra es
tú te salvas. Sé bueno, pórtate bien, haz las cosas correctas, no dañes a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es ganarse el cielo, querer ganarse el cielo con tus obras. La única religión es reconocer a Jesucristo como el Salvador. Esa es la única diferencia. En todas las demás religiones del mundo, si tú te vas a los budistas, si tú te vas a los zoroastros, si tú te vas a todos testigos de Jehová, buscan ganarse el cielo a través de sus obras. Nosotros sabemos que el cielo no lo ganamos con nuestras obras. Las obras son de gratitud por lo que hemos recibido del Señor. Amén. Acompáñame a una oración, por favor. Querido Dios, amado y poderoso Señor, qué especial fueron esos momentos que pasamos allá con nuestros hermanos de Mérida y de Cancún. Padre amado, te oramos porque sigas bendiciendo nuestras iglesias, la unidad, Señor, que se está mostrando en ellas. También ayúdanos a conectarnos con nuestros hermanos en México. Fue muy especial ver el esfuerzo que hicieron los que dirigen allá en México por estar ahí. También hermanos que estuvieron ahí, tanto solteros como casados, Señor. Fue muy grato saber que tu pueblo se conecta. Y Dios, vamos a tener en un futuro, en unas fechas próximas también, una conferencia allá en Toluca. Dios, te oramos porque tu Espíritu siga moviendo nuestro corazón para estar ahí, Señor, para esforzarnos y hacer lo necesario por estar ahí. Algunos hermanos en esta ocasión no pudieron asistir, Señor, te oramos porque puedan estar en Toluca. Y Dios amado, sabemos que si no estuvieron, no fueron, fueron por diferentes condiciones, Señor, pero Dios, como bien nos dijeron, tú también estuviste presente con ellos. Lo más importante, Señor, es que nos sigamos esforzando por agradarte, Dios, por gratitud a ti, por gratitud a tu Hijo Jesús. Bendice este momento, el servicio, la clase, lo que se hable de tu palabra, Señor, que provenga de tu corazón. Te lo pedimos y te lo oramos en el nombre y a través de Jesús. Amén. Amén. Acompáñame a la Biblia, al libro de Romanos, por favor, al capítulo 1. Vamos a tomarnos unas clases, hermano, para estudiar un poco del libro de Romanos. Para quien no conoce mucho de la Biblia está dividida en, todos sabemos eso, dos grandes secciones: el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. El Viejo Testamento es antes de la llegada de Jesucristo. El Nuevo Testamento inicia con la venida de nuestro Señor Jesús a la tierra, convertido en un ser humano, hecho carne, dice la palabra, se hizo carne y habitó en un cuerpo, en el de Jesús. Después de ahí viene el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Y el Nuevo Testamento se compone de los 4 evangelios que todos debemos de saber: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son los evangelios. ¿Por qué? Porque hablan de la buena noticia de que Jesús vino, murió por nuestros pecados, resucitó y está ahora con el Padre. Esa es la buena noticia, hermano. La buena noticia no es que puedes salvar tu matrimonio, no es que puedes darte salud, no es que puedes convertirte en alguien bueno. El evangelio, la buena noticia es que Jesús vino a la tierra, murió por tus pecados y te da la oportunidad de ser llamado hijo de Dios. Amén. Eso que te quede claro. Los evangelios tratan de la vida de nuestro Señor Jesús. Después tenemos lo que son las cartas paulinas. ¿Por qué se llaman así? Porque son escritas por Pablo, ¿no? Por San Pablo. Y dentro de esas están las Corintios, los Efesios, Gálatas, Romanos, Colosenses, Filipenses, Tesalonicenses, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen esos nombres, por si no lo sabes, son nombres de ciudades, ¿no? De las ciudades, de las iglesias en donde estaban válgase la redundancia, donde estaban esas iglesias, las ciudades donde estaban esas iglesias adquieren esos nombres. La carta a los Efesios va dirigida a la ciudad de Éfeso. La carta a los Filipenses está dirigida a la ciudad de Filipos. La carta de Tesalonicenses está dirigida a la ciudad de Tesalónica, ¿no? Y tienen características especiales cada uno de ellos por la ciudad a la que iban. Obviamente todas las iglesias son distintas y eso es algo que a mí me llama la atención, ¿no? Si Jesucristo decidiera hacer una carta en estos tiempos, te aseguro que la carta hacia Villahermosa no sería igual que la carta hacia Mérida ni la carta hacia Cancún. Habría
diferencias. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos un tipo de necesidades, tenemos un tipo de vida, estamos en un momento espiritual determinado y Mérida está en otro y Cancún está en otro. Entonces es muy especial también poder analizarnos de manera personal y ver de las cartas qué cosas necesitamos aferrarnos más, qué cosas necesitamos mejorar más, porque a lo mejor algunos de nosotros son muy evangelistas y a cada rato están compartiendo la fe y no tienen problema con eso, pero su vida de rectitud deja mucho que desear. Entonces cada uno de nosotros puede leer la carta y hacer, buscar ahí afinidad con el mensaje. Vamos a empezar y dice el versículo 1: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiero que veas solamente en esta introducción cuántas veces Pablo hace mención a Jesucristo. Es impresionante cómo en 5 o 6 versículos Pablo está definiendo algo muy claro, que nos debe quedar muy claro, y que pueden pasar muchos años de cristianos, de discípulos, y no tener claro que nuestro llamado es a servirle a Jesús, que el centro de nuestra vida debe ser Jesucristo, que todo lo que nosotros hagamos debe de buscar exaltar a Jesús. Si tú te das cuenta, aquí Pablo empieza diciendo: ¿siervo de quién? De Jesús. ¿Llamado por quién para ser apóstol? Por Jesús. Y dice que por medio de sus profetas ya Dios había prometido en las santas escrituras el mensaje que trata de quién, de su Hijo Jesucristo. Entonces es una redundancia tremenda. Es algo que Pablo no te quiere dejar hacia dónde moverte. Te dice: toda la Biblia trata de Jesús. Y si tú lees la Biblia, aún en el Antiguo Testamento, la Biblia trata acerca de Jesús. Moisés dijo que iba a levantarse un profeta de entre los judíos, que iba a ser poderoso y que el reino, Dios iba a poner el reino a sus pies. Y estaba hablando de Jesús. Tú lees Isaías y están las profecías acerca de un Mesías sufriente, de un varón de dolores que iba a morir por el pueblo, y está hablando de Jesucristo. ¿Sabes? Nuestra intención cada vez que nosotros escuchamos un mensaje debe ser proclamar a Jesús. Cada vez que tú le hables a alguien de Dios, tienes que también moverlo a ver a su Hijo Jesús. Eso es lo más indispensable. No hay otra cosa a la que apunten las Escrituras que a Jesús. ¿Por qué te hago tanto hincapié? Porque debes de tener claro en tu mente a quién le sirves, por quién has sido llamado, a quién le debes tu salvación: a Jesucristo. Dice que nació como hombre de la descendencia de David, pero a partir de su resurrección fue constituido Hijo de Dios con plenos poderes como Espíritu santificador. ¿Sabes? Aquí, por si no lo sabes, la carta a los Romanos es una de las cartas más apologéticas. ¿Qué es la apologética? La defensa de la fe. Es una de las cartas que más defienden las doctrinas cristianas. Una de las doctrinas cristianas más atacadas es la deidad de Jesucristo. Que Jesucristo no es Dios. Es una de las cosas que más ataca. Por si tú no lo sabes, por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos no reconocen a Jesucristo como Dios. Lo reconocen como un Dios. Lo reconocen como si hubiera jerarquías
o niveles de Dios, ¿no? Dios Padre, y de ahí está como que, en pocas palabras, Jesucristo fue creado. Y esa es la diferencia entre el Dios verdadero y cualquier otro ser. Que Dios no fue creado por nadie. Dios ha existido siempre y existirá siempre. Y los testigos de Jehová dicen que Jesucristo fue una creación de Dios, el Padre, que fue lo primero que hizo. Y lo tratan de poner así como algo muy increíble. Wow, es que fue lo primero, es su hijo, es lo que más ama, es a quien le va a dar el reino, etc. Pero cualquier cosa que ellos traten de exaltarlo, realmente lo que están haciendo es minimizar a Jesucristo, porque lo están poniendo como una creación. Y Jesucristo, al igual que el Padre y al igual que el Espíritu Santo, han convivido eternamente como un solo Dios. ¿Es difícil entender en la mente? Sí, hermano. Es complicado entender en la mente. Nosotros, los seres humanos, podemos más o menos tener una similitud porque nosotros somos, no sé si te ha pasado que de repente tu cuerpo quiere hacer una cosa y tu espíritu quiere hacer otra y dices, ay, y como que hay una separación interna en ti y que dirías, quisiera que mi espíritu hiciera una y que mi cuerpo hiciera otra. Nosotros no podemos separar el cuerpo del espíritu, pero Dios, en su poder, puede tener tres personalidades viviendo dentro de él. Y ha sido tratado de explicar con muchos ejemplos humanos como el huevo, la naranja o el agua. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, tú sabes que el agua tiene tres estados. Puede ser sólida, puede ser líquida y puede ser gaseosa. En cualquiera de los tres estados, al final de cuentas es agua, ¿no? Pero puede estar una parte sólida, una parte líquida, una parte gaseosa. Es medio complicado de entender la Trinidad, pero no estamos llamados a entender al 100% a Dios. Es como si una hormiga tratara de entender a un ser humano. Ya, por más que le explicaras a una hormiga, no, mira, tiene que levantarse temprano, ir a la escuela, estudiar, tiene que pasar el gasto. La hormiga diría, ¿qué? Tiene que vestirse, tiene que hacer esto. Sería absurdo tratar de entender toda la complejidad de la mente humana. Algo así es para nosotros tratar de entender a Dios en su totalidad. De lo que nos podemos confiar es de lo que la Biblia dice. Amén. Dice que por medio de Jesucristo recibió el privilegio de ser apóstol, puesto a su servicio para que en todas las naciones haya quienes crean en él y le obedezcan. Eso dice el versículo 5. Por medio de Jesucristo recibí el privilegio de ser apóstol, puesto a su servicio para que en todas las naciones haya quienes crean en él y le obedezcan. ¿Sabes? Aquí Pablo también empieza a hacernos claro por qué Jesucristo nos elige, por qué Jesucristo lo escogió a él. Dice que para que en todas las naciones haya quienes crean en él y le obedezcan. El trabajo de nosotros siempre va a ser igual, hacer que entre las naciones haya quien le crea y le obedezca. Ese es nuestro trabajo. No hemos sido llamados para otra cuestión. Obviamente para nuestra salvación, pero después para anunciar este mismo evangelio. Hermano, asegúrate de que tú eres parte de los que anuncian el evangelio. Si no, tienes una deuda con Dios. Dice el versículo 7, entre ellos están también ustedes que viven en Roma. Dios los ama y los ha llamado a ser de Jesucristo y a formar parte del pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Esa es la presentación que Pablo hace en la carta de los romanos. Sabes, hay muchísimas cosas ahí, puntos finos que no vamos a tratar hoy, pero te dice, por ejemplo, que nació como un hombre de la descendencia de David, pero a partir de su resurrección fue constituido hijo de Dios con plenos poderes. Ese es un punto muy importante, porque también una de las cosas que ha sido atacado dentro de la apologética cristiana es que Jesús no fue un hombre. Que Jesús todo el tiempo no sufrió igual que un ser humano. Incluso, yo no sé si tú has estado involucrado en algunos círculos, pero hay los gnósticos,
hasta la actualidad hay gnósticos, hay personas que creen que son más iluminados. Eso significa gnóstico, ¿no? Iluminado. Y creen que tienen un conocimiento secreto guardado. Y ellos enseñan que Jesucristo nunca fue un hombre realmente, sino solamente tuvo la apariencia de un hombre. Y que nosotros podemos alcanzar también ese nivel de Jesucristo. En pocas palabras, que podemos llegar a ser Jesucristo. Y aunque a ti te puede parecer una locura, hay gente que lo cree. Y hay gente que de repente, a mí, yo tengo un conocido que de repente me decía que ya estaba atravesando paredes. Entonces, aunque suene loco, hermano, realmente si tú no conoces a detalle tu fe, te puede llevar chascos tremendos. Y de verdad que hay gente que conoce la Biblia tan bien que te puede llegar a mover ahí, por lo menos mentalmente. Dice el versículo 8: en primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes, porque en todas partes se habla de su fe. ¿Sabe? Yo quiero tocar ese punto porque en parte fue muy especial lo que vivimos en Cancún, y en parte yo creo que estábamos viviendo un poco de esto. Dice la Biblia: doy gracias porque en todas partes se habla de tu fe. Y la verdad, hermano, es que ha sido muy especial que en estos últimos años hay muchos hermanos hablando de tu fe, hablando de la fe que hay en Villahermosa, hablando de tu constancia, hablando de en pocas palabras, de tu fe. Saben que eres alguien que te esfuerzas en venir a tus reuniones, en cantarle a Dios con gratitud, en cada vez que hay un evento de este tipo estar participando ahí, en animar a otros. Eso ha sido sorprendente, hermano, cómo estás involucrado. De repente, afortunadamente ahora con la tecnología podemos animar a alguien a la distancia, pero sabes, por si tú no te has enterado de muchas cosas, están hablando de tu fe. Y te lo quiero recalcar, no para que te sientas un pavo real y al rato andes pensando, soy de la iglesia de Cristo en Villahermosa. No, sino porque te esfuerces por mantenerte así, fiel, animado, feliz, constante, y sobre todo porque nunca pierdas tu reverencia a Dios. Dice: Dios, a quien yo sirvo con todo mi corazón, anunciando el evangelio de su Hijo, es testigo de que continuamente los recuerdo, y en mis oraciones pido siempre a Dios que, si es su voluntad, me conceda que vaya por fin a visitarlos, porque deseo verlos y prestarles alguna ayuda espiritual para que estén más firmes, es decir, para que nos animemos unos a otros con esta fe que ustedes y yo tenemos. ¿Les suena parecido? Fíjate bien que la Biblia no ha cambiado, el deseo de Dios no ha cambiado para sus hijos. Pablo dice: deseo verlos y prestarles una ayuda espiritual para que nos animemos unos a otros. Eso es especial, y eso debe ser algo que debe estar en tu mente y en tu corazón. Y te lo recalco ahora para que sepas que lo que fuiste a hacer allá no fue solamente pachanga, sino fue algo espiritual. Fuiste a animar hermanos. Hay un hermano allí en Cancún que estuvo ayudando en el sonido, no recuerdo su nombre ahorita, el señor Guillermo. Él es de los viejísimos en la fe. Cuando ellos llegaron a Cancún no había iglesia en Cancún, y él y su esposa tienen un yerno que se llama Jason. Ellos eran de los primeros y estaban allí en Cancún, y estaban orándole a Dios porque llegara una iglesia, ¿no? Más bien porque llegara la iglesia de Cristo Internacional ahí. Y ellos estaban fieles, y a veces viajaban a Mérida para las reuniones. Se iban de Cancún a Mérida los domingos para estar en sus reuniones. Otras veces iban a México. Ellos tienen más o menos una buena economía, y a veces iban a Estados Unidos allá a las reuniones, etcétera. Pero estaban como buscando que realmente la iglesia estuviera ahí. ¿Sabes? Ahora que vieron la conferencia del sureste, estaban felices. Decían: es un sueño hecho realidad. Es un sueño que ver ahora a todos los hermanos juntos ahí. Ahora es un sueño, un privilegio estar ahí unidos. Y sabes, yo veía esto, pero es como animarnos unos a otros. Y a mí me animó mucho el conocerlos a ellos. Ya los conocía, pero me animó mucho el estar platicando, porque me pude dar cuenta
de que nuestra fe va a ser puesta a prueba, de que ellos la tuvieron difícil al comienzo y se esforzaron por asistir a sus reuniones sin importar qué distancia tenían que recorrer. ¿Sabes? Porque estaban pensando en esto. Quiero recibir ayuda espiritual y quiero dar ayuda espiritual. Ese debe ser tu pensamiento siempre. Dice el versículo 13, porque también puedes decir, bueno, Pablo la tenía fácil, el Espíritu Santo lo guiaba, pero dice el versículo 13, quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a verlos, pero hasta ahora siempre se me han presentado obstáculos. No era fácil igual que nosotros. Los obstáculos de Pablo eran, déjame decirte, que muchos más complicados que los nuestros. Tal vez nuestros obstáculos puedan ser que no ahorré o tuve algún problema de salud, y son válidos, está bien, no es regaño. Pero quiero que sepas que también nosotros vamos a tener obstáculos y necesitamos orar, pero sobre todo no perder el deseo de lo que dice Pablo. Mi deseo es recoger alguna cosecha espiritual entre ustedes, como la he recogido entre las otras naciones. Es impresionante que Pablo, siendo apóstol, llamado ¿por quién? Por Jesús. En otras partes de la Biblia, has visto cuando Pablo da su currículum y dice, yo fui judío, criado por Gamaliel, de la tribu de Benjamín, nadie habla más en lenguas que yo, nadie tiene más atributos de los dones milagrosos que yo, nadie tiene, o sea, Pablo era un superhombre en pocas palabras, y que él diga estas palabras me llama la atención. Dice, me gustaría recoger una cosecha espiritual. O sea, Pablo sabía que no solamente iba a dar, sino también iba a recoger una cosecha espiritual. No solamente decía, voy a ir allá para hacer unos cuantos milagros y dar unas 3 vueltas en el aire. Decía, no, voy a recoger una cosecha espiritual de ustedes. Y no sé qué cosechas espirituales podía recoger Pablo, pero estoy seguro que era simple y sencillamente hacer hermandad, platicar, poder orar, que otros oraran por él. Y Pablo lo deja muy claro en sus cartas más adelante, dice, oren por mí para que yo pueda compartir el mensaje con denuedo, para que pueda hablar de Dios, para que no tenga miedo cuando me toque enfrentarme a las cosas difíciles. Dice el versículo 14, me siento en deuda con todos, sean cultos o incultos, sabios o ignorantes. Por eso estoy tan ansioso de anunciarles el Evangelio también a ustedes que viven en Roma. Versículo 16 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá. Eso es una parte importante, hermano. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para que los que creen alcancen la salvación. Y es de principio a fin. ¿Por qué decía Pablo esto? Porque de repente te puede dar mucha vergüenza que cataloguen a alguien como un hermano tuyo que ha sido recientemente rescatado. Puede pasar, ha pasado en ocasiones anteriores que de repente se convierte a alguien que tenía un pasado terrible y de repente lo ves ya en la iglesia cantando. Y puede venir alguien que lo conoce de fuera y decir, ¿ese es tu hermano? Si hace 15 días lo vi mal, si hace 15 días lo vi haciendo lo que no estaba bien, si hace 15 días me pidió dinero prestado y no me pagó, si hace 15 días lo vi robando, lo vi bebiendo, lo vi fumando, lo vi asaltando, lo vi con otra mujer, no sé qué tantas cosas. Pero sabe lo que Pablo dice aquí es, no me avergüenzo de ese evangelio porque tiene el poder para convertir al peor, de la noche a la mañana. Cuando alguien entiende verdaderamente el poder de Jesucristo y su muerte en la cruz, entiende y no se avergüenza de los que salva. Es por fe, hermano, de principio a fin. Que te quede bien claro eso. Nos puede llegar a pasar a nosotros tener un espíritu legalista, de que de repente ves que alguien se convierte y dices, pero yo no lo he visto hacer las suficientes obras, yo no lo he visto
que convierta a otro, yo no lo he visto que salga a hacer esto, yo no lo he visto que traiga visitas, yo no lo he visto. Y tú sabes que tenemos como un cierto protocolo para decir que los hermanos se conviertan. Y es bueno porque impone orden y disciplina y nos da una buena visión. Pero si de repente no cumplen tus expectativas, no se te llena el ojo, acuérdate de esto. No me avergüenzo porque el poder de Dios nos hace justos por fe, de principio a fin. Amén. Dice, pues Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta que con su injusticia mantiene prisionera la verdad. Lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien porque Él mismo se los ha mostrado. Pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa, pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Decían que eran sabios, pero se hicieron tontos, porque han cambiado la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal y hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. Quiero hacer una pausa ahí. Y sabes, esta es una parte muy importante de la Biblia. Es una parte muy importante de nuestra fe. Dice que lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. Es algo de lo que hemos hablado y que debes de tener claramente, que debes de poder saberlo transmitir a los más jóvenes, a tus hijos, a los mayores, a quien te pida una explicación de tu fe. ¿Por qué creemos en Dios? Porque alguien tuvo que haber creado lo que se ve. Porque es ilógico pensar que algo simple como un teléfono celular, te podrían decir, ¿sabes qué? Se creó solo. Dirías, oye, no puede ser. Es algo tan complejo y funciona tan a la perfección y es tan detallado que por supuesto que una mente racional tuvo que haberlo hecho. Es ilógico pensar que se creó solo. Mas sin embargo algo más complejo que funciona de una forma más exacta. No sé si tú has visto esos trabajos que hacen los niños en la primaria, de que ponen los planetitas y que giran uno al otro y tienen las estaciones del año y dices, algo tan complejo como el universo se pudo haber creado solo. O sea, y lógicamente tú piensas, esto no se pudo haber creado solo. Mas sin embargo, todo lo demás, que es mucho más extraordinario, más increíble y más complejo, sí, eso sí se pudo haber creado solo. No sé si tú has escuchado la teoría del Big Bang, pero la teoría del Big Bang es que de la nada se crea el todo, que del caos se crea el orden. Eso es lo que básicamente te manejan los científicos. Actualmente, muchos de los científicos, la mayoría de los científicos acepta que hay un diseñador inteligente detrás de la creación. No dicen que es el Dios judeocristiano, pero aceptan que hay un diseñador inteligente detrás de todo eso. Y sabes, muchos que son mucho menos inteligentes se atreven a decir, ¿tú crees en Dios? Eres un tonto. ¿Cómo te atreves a creer en Dios? Ya está pasado de moda y obsoleto. Pero sabes, dice la Biblia muy claramente que se puede conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. Desde que el mundo fue creado se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Cuando alguien desecha la idea de Dios, no lo hace porque sea más inteligente, lo hace simplemente porque no le gusta ser moralmente correcto. La mayoría de las situaciones por las que las personas desechan la idea de Dios es porque saben que hay reglas morales dentro de Dios, que saben que lo que están haciendo no es correcto
que saben que no les gusta que haya alguien que les pueda imponer una manera de comportarse, o que les puedan decir esto es correcto y esto es incorrecto. Actualmente el mundo le gusta decir todo está bien si tú crees que está bien. Todo es subjetivo, no hay nada que sea objetivo al 100%. No puedes decir esto es bueno y esto es malo, sino depende de la forma en que tú lo veas, desde tu perspectiva. Y eso siempre va a ser un problema. Que te quede claro, hermano y amigo, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Te aconsejo, creo que la otra vez lo hice, pero para quien no ha visto el documental El Dios de las Maravillas, lo puede ver, está en YouTube, así le ponen nada más El Dios de las Maravillas, dura como 40 minutos, pero es uno de los documentales que a mí en lo personal me gustan más. Te explica acerca de la naturaleza, te explica acerca de tantas cosas que dices. Obviamente detrás de todo esto tiene que haber un creador. Te hablan cristianos que además tienen un conocimiento científico impresionante. Y bueno, yo de manera práctica he podido constatar que la gente que no quiere creer en Dios como el diseñador de todo es simplemente por necedad. Hace unos meses un amigo escribió en Facebook, puso una imagen y había un libro de geografía, historia, física, anatomía, una pila de libros, y había un hombrecito sentado en la mesa que decía, me da flojera leer todo eso, mejor creo en esto. Y decía la Biblia. Y obviamente hacía razón a que los que decidían creer en la Biblia eran ignorantes y les daba flojera leer todo lo de física, biología y todo eso, ¿no? Entonces yo le escribí el comentario y le dije, mi amigo, déjame decirte que hay cristianos, gente que cree en Dios, que han leído muchísimo más que tú y tienen un conocimiento muy impresionante. Me dice, nómbrame solamente uno y voy a ir a tu reunión. Entonces le mandé el nombre de un John Knox, que actualmente es uno de los científicos más grandes y que tiene un ministerio cristiano y que está súper comprometido con una iglesia. Y le dije, ahí está, y le mandé su biografía, porque además lo puede consultar en Google, porque es un hombre que tiene, se considera el padre de la nanotecnología, si mal no recuerdo. No es cierto, creo que ese es el otro que le mandé, porque le mandé dos. Te voy a investigar el nombre del otro. Y le mandé el nombre del otro y su biografía, y le dije, aquí hay dos. Le dije, te apuesto que ellos tienen mucho más conocimiento que tú. Y ya me escribió, pero te apuesto que no son fanáticos religiosos, que no están tan metidos en la iglesia. Entonces le mandé ahora la parte cristiana, todos los ministerios que llevaban a cabo y todas las cosas que hacían en la iglesia. Le dije, mira, aquí está su labor como cristiano. Y ya me puso aquí, le dije, ¿qué día te veo? Y me contestó, ya lo veremos. Realmente no estaba interesado en asistir a la iglesia, estaba interesado en empeñarse en su idea de que no hay Dios y de que solo los tontos creen en Dios. Pero sabes, lo que de Dios podemos conocer, la naturaleza lo refleja. Vamos a seguir analizando el libro de Romanos en la siguiente clase. Me gustaría que lo leyeras, me gustaría que no solamente vinieras a verlo acá. Tenemos tarea, por favor, vamos a ponernos todos a leer el libro de Romanos. Vamos a leer Romanos, haz tus apuntes, que no te sorprendas si vamos a hacer esto un poco más práctico. Si la siguiente clase puede ser que te toque el dedazo, te diga, pásanos a compartir qué leíste de Romanos, qué entendiste, qué pudiste apuntar. Y nos quedamos en el versículo 23, ¿ok? Pero va a ser muy importante que tú lo leas, que tú lo busques, que tú lo entiendas. Amén. Y también quería darte un puntito ahí. Hemos quedado que vamos a recoger nuestra ofrenda los domingos, ¿ok? El cambio ha sido como que un poquito atorado ahí porque nos fuimos el domingo, no hubo reunión. Entonces, si tú la estás trayendo los miércoles, está bien. Además, no es pecado si tú la sigues trayendo los miércoles, si te hace más fácil, si te es conveniente, etc. Pero el domingo es cuando vamos a dar la escritura de la ofrenda.
y vamos a hacerlo de manera oficial, ¿no? Tú sabes, Roger y Mariana son los encargados ahorita de la cuestión de la ofrenda. Entonces ellos están trayendo los sobres ahorita miércoles y lo van a traer miércoles y domingo. Pero sí me gustaría que llegara un momento donde pudieras ahí como administrarte para que se pudiera estar ofrendando solamente los domingos. Por orden, y bueno, lo vimos bíblicamente, ¿no? La intención de Pablo y las instrucciones que dio a la iglesia de ese tiempo fue que la ofrenda se recogiera el primer día de la semana, ¿no? Los domingos. Entonces, no, obviamente sabemos que hay hermanos que no llegan los domingos y lo dan el miércoles. Está bien, no pasa nada, pero sí como que tratemos de que la mayoría de nosotros lo hagamos los domingos, ¿ok? Acompáñenme en una oración, por favor. Querido Dios, amado y poderoso, que queremos dar gracias, Señor, por las muestras de amor que tú nos has dado. La verdad es que, Señor, no sabemos por qué, pero nuestro cerebro, nuestra mente te reconoció como el creador detrás de toda esta maravilla que es el mundo, Señor. Tenemos que reconocer que es maravilloso, Señor, que podemos disfrutar de él. Lo disfrutamos hace poco, Señor, de tu creación, de esas pinceladas maravillosas que tú pones en el mar, en el aire, Señor. Mi Dios, de verdad es que es difícil imaginar toda tu grandeza, Señor. Muchas veces nosotros queremos encapsularte a ti, Dios. Queremos definirte bajo nuestros propios conceptos. No podemos entender cómo tres seres habitan en uno solo y son un solo Dios, perfecto y poderoso, que nos ama tanto, Señor. Dios, es difícil para nuestra mente poder conceptualizar todo ello, Señor. Pero lo que sí podemos hacer es caer en adoración, Señor. Porque tú has decidido mostrarnos tu gloria y tu grandeza a nosotros, simples humanos insignificantes. Tu palabra dice que aún los ángeles quisieran contemplar tu salvación, Dios. Pero para ellos Jesús no vino a la tierra, vino para nosotros. Vino para darnos gracia, vino para darnos esa posibilidad. Y Dios amado, queremos adorar tu nombre. Queremos pedirte, Señor, que sigamos viviendo para ti. Que si en algún momento alguna duda viene a nuestra mente o a nuestro corazón, podamos disiparla con tu palabra santa, Señor. Te lo pedimos y te lo oramos en el nombre y a través de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los siga bendiciendo.